Detente, justo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sudando frío. 6 personas, una vida completamente normal, de esas que ves pasar todos los días camino al trabajo, y detrás de esa fachada, $11.400.000 moviéndose en silencio durante 3 años, sin que ni tus propios vecinos lo sospecharan. Mientras tú dormías tranquilo anoche, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil ya tenían todo listo para reventar, de madrugada, una de las estructuras de contrabando más grandes que ha caído este año en El Salvador. Todavía no sabes los nombres, todavía no sabes cómo cayeron, pero te lo aseguro, cuando lo sepas, te vas a quedar helado. Si te interesa conocer las capturas más importantes, los operativos más brutales, y cómo las autoridades le están cerrando el paso a las estructuras criminales que operan en El Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo, porque esta historia tiene un giro que ni te imaginas, y te garantizo que te vas a quedar hasta el último segundo. Empecemos por lo básico, porque aquí todo arrancó con algo que quizás tú mismo viviste sin darte cuenta. Desde hace un buen tiempo, en El Salvador empezaron a rodar celulares de alta gama y consolas recién salidas al mercado gringo, a precios que simplemente no cuadraban. Para cualquiera, eso suena a suerte. Para un investigador financiero, tiene un solo nombre, seco y directo: contrabando. Y cuando el contrabando se mueve en ese volumen, ya no es un capricho de alguien vivo, es una maquinaria que, como vas a comprobar en los próximos minutos, llevaba operando 3 años completos sin que nadie levantara una ceja. ¿Y qué tan grande era de verdad esta maquinaria? Guárdate esa pregunta, porque la respuesta te va a caer como balde de agua helada. Cada celular que entra sin pasar aduana es un impuesto que el Estado jamás va a ver. Cada consola que cruza escondida es pisto que se esfuma del sistema. Ese dinero que debería estar en hospitales, en escuelas, en más patrullas en la calle, simplemente desaparece en los bolsillos de una red que no le rinde cuentas a nadie. Y mientras tanto, ¿quién paga los platos rotos? El comerciante honesto, el que sí paga sus aranceles, el que lleva años luchando por su negocio y de repente se encuentra compitiendo contra precios que jamás va a poder igualar. Eso es competencia desleal, y es apenas la primera grieta de un caso mucho más podrido. Piensa en la magnitud real de lo que estamos hablando. $11 millones no es pisto que se mueve de un día para otro. Es el resultado de meses y meses, de años, de viajes, compras, reventas, dinero entrando y saliendo del país como si fuera agua. Con esa cantidad se podrían construir escuelas completas, equipar hospitales, pavimentar calles en comunidades que llevan años esperando obra. Y en cambio, ese dinero terminó financiando maletas cargadas de celulares y consolas que jamás pasaron por un control aduanero legal. ¿Y por qué justo El Salvador se convirtió en terreno tan fértil para este negocio? Espérate un momento, porque necesitas entender esto antes de seguir. El Salvador es un país donde la demanda de tecnología de punta es enorme. Todo mundo quiere el celular más nuevo, la consola recién salida, el modelo que ni siquiera está en las vitrinas legales todavía. Y cuando la demanda es alta pero el precio legal es carísimo, ahí se abre exactamente la grieta que este tipo de estructuras aprovecha sin el más mínimo escrúpulo. Te venden el sueño de la tecnología a mitad de precio, y tú, sin saberlo, terminas siendo parte de una cadena de delitos que jamás imaginaste. Y esto no era ningún secreto para las autoridades. En los meses previos a este golpe, la Fiscalía ya venía cerrando el cerco. Allanamientos a negocios de compra y venta de celulares para verificar su legalidad, decomisos de computadoras entregadas sin respaldo legal, tabletas sin origen comprobado. El patrón se repetía una y otra vez a lo largo del año. Era cuestión de tiempo para que todas esas piezas sueltas terminaran conectándose en una sola investigación de mayor calado. Y esa investigación mayor es, precisamente, la que hoy estalló. ¿Sabes qué es lo que de verdad debería preocuparte? Que el contrabando casi nunca camina solo. Cuando una organización mueve cantidades industriales de pisto, al lado siempre aparece una sombra mucho más oscura: el lavado de activos. Ese dinero sucio, en algún momento, necesita parecer limpio. Y ahí es donde estas redes se cuelan en el sistema financiero formal, disfrazadas de negocios completamente normales. Y esto no es un caso aislado.
En lo que va del año, la Fiscalía ha estado golpeando sin parar este tipo de estructuras. Apenas unos días antes de este operativo, las autoridades habían desarticulado otra red que desvió más de $500,000 con canjes ilegales de puntos promocionales, con más de $57,000 en efectivo decomisados. El contrabando tecnológico se convirtió en un campo de batalla para las autoridades salvadoreñas, y lo que te voy a contar hoy es, hasta ahora, uno de los golpes más grandes del año. ¿Y cómo se descubre algo que una red se esfuerza tanto en esconder? Siguiendo el rastro del dinero, milímetro a milímetro. Transferencias repetitivas, viajes con montos sospechosamente parecidos, negocios que reportan ventas que no cuadran con su inventario real. Cuando eso se repite mes tras mes, año tras año, se encienden todas las alarmas. Así, en silencio, la Fiscalía fue armando un expediente que terminó revelando que esta estructura operaba desde el año 2023. 3 años metiendo tecnología ilegal al país sin que el consumidor promedio tuviera la menor idea de lo que en realidad estaba comprando. ¿Y cómo lograban mantenerlo en secreto tanto tiempo? Esto es lo verdaderamente escalofriante. No era improvisación, era un sistema. Unos viajaban a comprar, otros movían el dinero, otros administraban los comercios donde se vendía todo, y lo hacían con destino fijo, Miami, uno de los centros de distribución de tecnología más grandes para toda Centroamérica. Entraban, compraban, volvían, sin declarar nada, y si algún agente de aduana los cuestionaba, presuntamente ya tenían el plan B armado, documentación alterada. No improvisaban, tenían un guión preparado para engañar al Estado cada vez que hacía falta. Y esto no es exclusivo de El Salvador. En distintos países de la región se han documentado casos calcados a este. Redes familiares, pasantes que viajan decenas de veces en cuestión de meses, comercios fachada instalados en centros comerciales, todo apuntando al mismo patrón. Comprar en Estados Unidos, evadir la aduana, revender con ganancias absurdas en el mercado local. Es literalmente un modelo de negocio ilícito que se repite una y otra vez, con distintos nombres, pero con la misma lógica podrida de fondo. ¿Y cómo movían tanto dinero sin que el sistema bancario les cayera encima? Con una técnica fría, calculada, que en el mundo del crimen organizado se conoce como estructuración. Viajes cortos, constantes, siempre con montos por debajo del límite legal que obliga a reportar una transacción sospechosa, viaje tras viaje, año tras año, fraccionando el dinero como quien arma un rompecabezas para que el Estado jamás pudiera verles el juego completo. Mientras tú hacías tu vida normal, mientras ibas a trabajar, mientras pagabas tus impuestos como corresponde, había personas cruzando fronteras una y otra vez, fraccionando el pisto pedazo por pedazo, para que nadie pudiera verles el juego completo. Y durante 3 años, lo lograron. Y quiero que te quedes con algo más antes de seguir. Estas redes rara vez tienen cara de criminal. No es gente escondida en la clandestinidad. Es gente con casas normales, con vehículos normales, que hace fila en el supermercado como cualquier otro salvadoreño, mientras por debajo sostiene una operación millonaria. Por eso son tan difíciles de agarrar. No encajan en el estereotipo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en crimen organizado. ¿Y qué tan organizada era en realidad esta red por dentro? Muchísimo más de lo que la gente se imagina. Según la propia investigación, esta estructura mostraba un nivel de organización elevado, con una operación sostenida durante un periodo considerable. Porque no basta con capturar a una sola persona o allanar un solo comercio. Si la Fiscalía se hubiera movido demasiado rápido, si hubiera intervenido antes de tener el panorama completo, lo más probable es que solo hubiera atrapado a una pieza suelta, mientras el resto de la estructura se reorganizaba bajo otro nombre, en otro comercio, con otra fachada. Por eso este tipo de investigaciones toman meses, a veces años. Hay que esperar el momento exacto para caerle a toda la red de un solo golpe, sin darle a nadie la oportunidad de escapar. Y ese momento finalmente llegó. Después de meses de seguimiento silencioso, de cruzar registros migratorios con movimientos bancarios, de comparar fechas de viajes con fechas de depósitos, de identificar qué comercios recibían mercadería sin respaldo de importación legal, la Fiscalía tuvo en sus manos todo lo necesario para actuar. Nombres, roles, rutas, movimientos financieros,
Evidencia suficiente para pedir, de una sola vez, las órdenes de captura y de allanamiento contra toda la estructura. ¿Y qué pasa si un solo detalle falla en un caso de esta magnitud? Todo se puede venir abajo, así de simple. No se trata solamente de tener sospechas, se trata de tener pruebas sólidas, verificables, capaces de sostenerse ante un juez sin que absolutamente nada se caiga por falta de evidencia. Cada viaje documentado, cada transferencia rastreada, cada comercio identificado, tenía que estar respaldado con papeles, con registros, con testimonios, porque un solo error, una sola imprecisión, puede hacer que toda una estructura criminal termine libre por un tecnicismo, y eso, en un caso de esta magnitud, no era una opción para la fiscalía. Imagínate la escena, agentes coordinando en silencio total, revisando por última vez cada dirección, cada nombre, cada ruta de escape posible, para que ninguno de los 6 integrantes de esta red tuviera la más mínima oportunidad de desaparecer antes de que amaneciera. Todo tenía que caer al mismo tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después. Y antes de darte los nombres, quiero que entiendas una cosa más, porque es importante para dimensionar lo que viene. Este tipo de estructuras no se arman en un mes ni en un año. Se necesitan contactos, rutas ya probadas, gente de confianza dispuesta a viajar una y otra vez sin fallar, comercios donde colocar la mercadería sin levantar sospechas entre los propios clientes. Es, literalmente, montar una empresa, solo que en vez de pagar impuestos, evade cada control posible. En vez de tener un contador legal, tiene a alguien fraccionando pisto para esquivar al sistema bancario. En vez de un gerente de ventas, tiene a alguien administrando comercios que sirven de fachada. Una empresa criminal, con departamentos, con roles, con una cadena de mando que funcionó durante 3 años sin fisuras visibles. Piensa también en esto. Cada uno de los 6 integrantes de esta red vivía, hasta ayer mismo, una vida completamente normal frente a sus vecinos, frente a su familia, frente a cualquiera que los viera pasar por la calle. Nadie sospechaba nada. Ese es, quizás, el detalle más inquietante de todo este caso. El contrabando de este tamaño no necesita esconderse en la clandestinidad más oscura. Necesita, simplemente, parecer normal. Y durante 3 años, esta estructura lo logró a la perfección. ¿Te imaginas vivir al lado de alguien que, mientras te saluda todos los días camino al trabajo, está fraccionando pisto para esquivar al sistema bancario? ¿Te imaginas comprarle un celular a un vecino sin saber que ese aparato jamás pasó por un control aduanero? Eso es exactamente lo que, según la investigación, estuvo ocurriendo en distintos puntos de San Salvador y La Libertad durante los últimos 3 años, bajo la nariz de todos, sin que absolutamente nadie se diera cuenta. Y hay un detalle que muy pocos se detienen a pensar. Para que una operación como esta funcione durante 3 años sin fallar ni una sola vez, hace falta algo más que suerte. Hace falta disciplina criminal, cada viaje calculado, cada monto de dinero medido al centavo para no cruzar el límite que activaría una alerta bancaria, cada documento alterado, revisado con cuidado antes de presentarlo ante cualquier autoridad. No hay margen para el error en un negocio de este tamaño, porque un solo descuido puede hacer que toda la operación se venga abajo. Y durante 3 años, esta red no cometió ese error, hasta que la fiscalía terminó de armar el rompecabezas completo. Y ahora sí, después de todo este recorrido, te toca conocer lo que realmente estabas esperando desde el inicio de este video. Agárrate, porque esto es lo que estabas esperando. Este miércoles de madrugada, con operativos simultáneos en San Salvador y en La Libertad, cayó todo al mismo tiempo. 6 capturados. Marta Alicia Mengíbar Rivera, Noé Eliezer Mejía Rivas, Rodrigo José Argumedo Lagos, Miguel Ángel Carranza Ramírez, Julio Ernesto Mejía Montano, Nilton Audelino Santos Flores. La cifra que movieron, $11,486,498 con 95 centavos. No es un estimado, es un número exacto que la Fiscalía armó a partir de abonos, retiros, transferencias, depósitos, compras, mercadería facturada, impuestos, multas y diferencias aduaneras. Lo que encontraron en los allanamientos: 7 celulares, una computadora, un iPad, un pasaporte, 3 vehículos y $680 en efectivo.
y los cargos que ahora enfrentan los 6: agrupaciones ilícitas, contrabando de mercaderías y falsedad ideológica. Léelo otra vez. 3 años, 6 personas, 11 millones. Y nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta hasta hoy. ¿Y por qué solo 3 vehículos y $680 en efectivo si movieron 11 millones y medio? Porque ese dinero nunca durmió quieto. Se transformó en mercadería, se reinvirtió en más viajes, se diluyó entre cuentas y comercios hasta volverse casi invisible. Lo que encontraron es apenas la espuma de una ola muchísimo más grande. Ese pasaporte decomisado, además, no es cualquier cosa. En una investigación donde el corazón del delito era viajar sin declarar, ese documento probablemente esté lleno de sellos, de entradas y salidas, de un patrón que ahora los fiscales van a cruzar fecha por fecha con cada ingreso sospechoso de mercadería. Vamos al peso legal, porque aquí cada delito pesa distinto. Agrupaciones ilícitas se aplica cuando se demuestra que no era gente actuando por separado, sino una organización con roles definidos. Eso ya eleva la gravedad del caso de forma drástica. El contrabando de mercaderías, bajo la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, contempla de 6 a 8 años de prisión, más sanciones económicas, decomiso total de la mercadería y la obligación de responder con patrimonio propio por todo lo defraudado al fisco. No solo cárcel, perderlo todo, y la falsedad ideológica se activa por el uso de esos documentos alterados en la aduana. 3 cargos que, sumados, podrían representar años de prisión para cada uno. Y no olvidemos algo importante. En El Salvador, el delito de contrabando no se queda solamente en lo penal. También golpea directamente el bolsillo de quienes resulten responsables, porque la ley obliga a devolver, en la medida de lo posible, todo lo que el Estado dejó de percibir por impuestos y aranceles no pagados. Es decir, aunque alguno de los 6 capturados lograra algún día salir de prisión, la deuda económica con el Estado salvadoreño podría perseguirlo durante años. ¿Y esto es todo lo que hay, o la historia sigue abierta? Agárrate otra vez, porque esto podría ser apenas la punta del iceberg. Las investigaciones siguen activas para determinar el alcance total de la red, y esto debería quitarte el sueño si compras tecnología en El Salvador, para identificar posibles colaboradores dentro y fuera del país. Piénsalo, 3 años, 11 millones de dólares, viajes constantes a Miami, una red de comercios. Es prácticamente imposible que solo 6 personas hayan sostenido esto solas. Alguien tuvo que ayudarles en la aduana. Alguien tuvo que ayudarles a mover el dinero sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Y eso es justo lo que la Fiscalía está tratando de determinar ahora. ¿Quién más sigue caminando libre mientras el resto ya está tras las rejas? Y esto debería preocuparte de verdad. Porque si esta red operó 3 años completos sin que nadie moviera un dedo, la pregunta lógica es, ¿cuántas estructuras iguales podrían estar funcionando ahora mismo, en este mismo instante, mientras tú escuchas este video? No es una pregunta retórica para generar drama, es literalmente lo que las propias autoridades están tratando de averiguar en este momento. Las autoridades ya se comprometieron a fortalecer los controles en puertos, aeropuertos y fronteras. Porque el problema no es solo económico, afecta la recaudación fiscal, fomenta competencia desleal contra quienes sí cumplen la ley, y puede estar entrelazado con delitos financieros mucho más graves como el lavado de dinero. Y piensa en esto también. Buena parte de esos celulares y consolas ya están en manos de miles de familias salvadoreñas que ni se imaginan que están usando un aparato que entró de forma completamente ilegal al país. Eso no las convierte en cómplices, por supuesto, pero sí demuestra hasta qué punto una estructura como esta logra infiltrarse en la vida cotidiana de una sociedad entera sin que nadie se dé cuenta. La FGR difundió las fotos de los allanamientos, detenidos dentro de sus propias casas, bajo custodia de agentes fiscales y policiales, algunos todavía sin entender la rapidez con la que se les vino encima el operativo. La noticia no tardó ni minutos en estallar en todos los medios. En cuestión de horas, este caso se volvió tema obligado en todo El Salvador, y en redes sociales la reacción fue inmediata. Miles de comentarios preguntando lo mismo una y otra vez. ¿Dónde se vendía esa mercadería? ¿Cómo puedo saber si el celular que tengo en mis manos ahora mismo pasó por esta misma red? Preguntas que, por ahora,
Ni siquiera la propia fiscalía puede responder con exactitud, porque la investigación sobre los comercios exactos donde se distribuyó toda esa mercadería sigue en curso. Y no fue solo el impacto público lo que se disparó en cuestión de horas. También lo hizo la conversación dentro del propio sector comercial salvadoreño. Comerciantes legales, dueños de tiendas de electrónica que llevan años pagando impuestos, cumpliendo con cada requisito aduanero y compitiendo de forma honesta, celebraron este golpe como una especie de justicia tardía, porque para ellos, cada operativo como este significa una cosa muy concreta: un competidor desleal, menos jugando con reglas que ellos jamás se saltaron. Ya no es un negocio de bajo riesgo, y este caso lo demuestra con números que no dejan lugar a dudas. Y ahora, ¿qué sigue para estas 6 personas? Deberán ser presentados ante un juez para la audiencia inicial, donde el fiscal expondrá todas las pruebas, movimientos bancarios, patrones de viaje, mercadería y documentos decomisados, y el testimonio de los investigadores que armaron pieza por pieza este expediente. Ahí se decidirá si siguen en detención provisional mientras avanza el proceso o si se les concede alguna medida sustitutiva mientras se resuelve su situación legal. Y mientras el proceso judicial avanza, la pregunta que queda flotando en el aire es la misma que se hacen hoy miles de salvadoreños. ¿Cuántos otros negocios ahora mismo están vendiendo mercadería que jamás pasó por un control legal? La respuesta, por ahora, nadie la tiene con certeza. Pero lo que sí es seguro es que la Fiscalía no va a detenerse en estos 6 nombres. La investigación sigue viva, sigue activa, y todo indica que en las próximas semanas podrían aparecer más capturas relacionadas con esta misma red. Y hay un dato que debería temblarle a cualquier otra red que siga operando en las sombras en este mismo momento. La Fiscalía salvadoreña ha venido logrando condenas ejemplares en casos similares este mismo año. Sentencias de hasta 15 años de cárcel por hurtos millonarios. Condenas de 12 años contra extranjeros vinculados a delitos financieros. Procesos que han terminado con la recuperación de cientos de miles de dólares para las víctimas o para el propio Estado. El mensaje es directo y contundente. El contrabando ya no es tan silencioso ni tan seguro como estas organizaciones creían. ¿Y qué significa todo esto para ti, que quizás en algún momento compraste un celular o una consola en El Salvador sin preguntarte nunca de dónde viene? Este es el punto que más debería hacerte reflexionar de todo el video. Cada vez que alguien compra un producto de contrabando, sin saberlo, está alimentando directamente a este tipo de estructuras. Está financiando viajes, documentación falsa y en algunos casos hasta redes de lavado de dinero. Y aunque el comprador no tenga ninguna intención criminal, termina siendo una pieza más del engranaje que sostiene económicamente a este tipo de organizaciones. Por eso las autoridades hicieron un llamado directo a la población y al sector comercial: denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar activamente con las investigaciones, porque muchas veces son los propios ciudadanos los que detectan primero las señales de alarma, mucho antes de que la Fiscalía pueda intervenir de forma oficial. Y ahora te toca a ti quedarte con la pregunta más incómoda de todo este caso. Si esta red operó 3 años completos moviendo 11 millones y medio de dólares sin que nadie se diera cuenta, ¿cuántas estructuras iguales podrían estar funcionando en este mismo instante, mientras tú escuchas este video? Esa es la realidad detrás de esta captura. Este operativo no es el final. Es una pieza más de una guerra mucho más grande contra las estructuras que se esconden detrás de negocios que, por fuera, parecen absolutamente normales. 6 personas capturadas, 3 delitos graves, más de 11 millones de dólares bajo la lupa. Y una investigación que sigue abierta. Tarde o temprano, el rastro del dinero termina hablando, y en El Salvador, ese rastro acaba de llevar a la Fiscalía directo hasta la puerta de 6 personas que hoy tienen que responder ante la justicia por convertir el contrabando en un negocio de millones. Y no lo olvides, este tipo de golpes no ocurren de la noche a la mañana. Detrás de cada captura como esta hay meses, a veces años de trabajo silencioso de fiscales e investigadores que jamás vas a ver en cámara, siguiendo pistas que muchas veces no llevan a nada, hasta que finalmente encuentran el hilo correcto para desenredar toda la madeja. Esta vez, el hilo correcto los llevó hasta 6 nombres, hasta 11 millones y medio de dólares, y hasta una estructura que llevaba 3 años completos operando como si fuera invencible. Y no lo era.
Si este caso te dejó tan impactado como a mí, suscríbete al canal, porque aquí seguimos de cerca cada captura y cada golpe contra el crimen organizado en El Salvador, y muy probablemente en los próximos días tengamos más nombres de esta misma red. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió, y nos vemos en el próximo video.